Me llamo Antonio Serrano y vengo de Elche, Alicante, y soy ex profesor de física, ya estoy retirado, y entonces quería hacer una experiencia quería recrear o reproducir la experiencia de Empédocles de Agrigento, que tuvo lugar hace unos 2500 años aproximadamente, porque mi punto de vista es que en la ciencia se ha de enseñar efectivamente lo más moderno, lo más vanguardista, pero con el espejo retrovisor puesto y siempre mirando a las raíces, puesto que si no se puede llegar a situaciones como que, por ejemplo, pues un alumno a lo mejor no sabe por qué un botijo, cuando está al sol y se moja por fuera, mantiene el agua fresca. Y sin embargo saben pues teletransportación cuántica, no sé cuántos, en fin, que está muy bien, por supuesto, pero siempre con el retrovisor y mirando el origen. Entonces, como digo, esta experiencia parece ser, según dice la historia de la ciencia, que tuvo lugar en el 2500 con un filósofo presocrático. Los filósofos presocráticos, como su nombre indica, pues estaban antes de Sócrates y lo que hacían era mirar sobre todo el exterior del hombre, el mundo material. A partir de Sócrates, con lo de conócete a ti mismo, etcétera, pues se dedicaron ya a problemas de tipo ético, moral y demás, el comportamiento y todo esto. En aquella época el paradigma que imperaba, hablo de hace unos 500 años antes de Cristo, era que el mundo material pues estaba hecho de 4 principios o elementos, y elemento no en el concepto que tenemos nosotros de elemento, que por métodos químicos no se puede descomponer un átomo, sino que era una especie de principios o arjé, y era, como todos sabéis, el aire, primero el agua, que lo postuló Tales, después el aire, Anaxímenes, después el fuego, Heráclito, y por último la tierra de Genófanes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el fuego, la tierra y el agua, pues efectivamente se pueden ver, se pueden manipular, y sin embargo el aire, pues es invisible, es transparente, y entonces no, es incoloro, etcétera, inodoro. Entonces parece ser que es difícil de identificar. Ahora nosotros lo entendemos porque está el viento, etcétera, pero hemos de hacer un ejercicio de abstracción y ponernos en el 500 antes de Cristo más o menos. Entonces este señor lo que hizo simplemente, con aparatos muy fáciles, muy domésticos, muy caseros, es utilizar este utensilio que parece ser que circulaba por las casas en la Magna Grecia, pero como cucharón, para trasvasar líquidos de un sitio a otro. Y esto simplemente esta reproducción es la más fidedigna que he intentado hacerla, aunque se puede hacer con otros aparatos, otras cosas, aunque no sean de cobre, etcétera. Simplemente es una esfera hueca, con orificios en la base, no al lado, sino en la base, y después está hueco, y después un tubo que sale, para poder cogerlo y manipular con el dedo. Entonces simplemente pues se introduce en agua, o sea, estoy haciendo lo que se hizo hace 2500 años. Hay que abstraerse. Ahora ya sabemos qué va a pasar, etcétera, pero hay que ir antes, ¿eh? Entonces, pues en fin, no hay nada que hacer, se llena de agua y entonces pues se hunde. Esto todo el mundo lo hacía. Sin embargo, él vio más que otros porque tenía mucha sensibilidad científica. Entonces, pues nada, vuelve a caer. Aquí también se observa el principio de Bernoulli, porque los chorros se unifican debido a la presión, etcétera. Entonces, dejo caer otra vez esto. Y lo que hizo él fue, estos son años, no una vez, sino una experiencia son años, fracasos, errores, lo retomas, lo dejas y al final pues... Entonces tapó, esto lo hacían todos, pero él llegó más allá. Y entonces, pues, ¿por qué no sale el agua que hay dentro, que antes he visto que estaba dentro? Pues porque hay algo que no le deja salir, o sea, eso está claro. Y sin embargo, si suelto el pulgar, lo que sea, no lo sé, entra y empuja. O sea, que esto lo habían hecho todos en casa para trasvasar. Sin embargo, él, ya digo, que ya se olía algo especial, y no solo eso, sino que también, si tapo e introduzco, pues no hay nada, ¿no? Suelto y tampoco. Entonces debe haber algo que no deja salir. Entonces este señor Empédocles lo que hizo fue identificarlo como el aire, que ahora lo vemos tan cotidiano y demás.
Y a partir de Empédocles, según dice la historia de la ciencia, con todos los requisitos, este señor identificó este elemento que es tan escurridizo y es incoloro en fase de gas, pero en fase líquida o sólida es un poco azulado, etcétera. Y entonces, como digo, sí, de acuerdo, ir a la vanguardia, a lo moderno, pero con el retrovisor puesto para lo que he dicho del botijo. Por cierto, si a un pez le preguntas que qué es el agua, ¿qué opináis? Si pudiera contestar, ¿qué opináis que contestaría? No sabe nada porque no sabe qué es el no agua, ¿no? Pues por eso antes no se sabía qué era el aire o el no aire. El aire lo echas de menos cuando no lo tienes. Bueno, pues este señor Empédocles, como digo, con este cacharro, pues llegó a este descubrimiento y ya está.